Hola, ¿cómo andan? Buenos días, hermanos. Un abrazo gigante a cada uno de ustedes. Más allá del tiempo que no nos vemos, quería mandarle un abrazo gigante. Y en esta semana que es de un trajín al otro, como de una fecha patria, al Día del Padre, hoy que festejamos. Quería transmitirle a cada uno de ellos un abrazo gigante, a estos padres que cada uno en sus labores, en las cosas que hoy no se pueden desenvolver, sepan que nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, queríamos transmitirles que estamos orando por cada uno de ustedes. Y decirles que yo no tuve papá, pero tuve un padre especial y tuve unos hermanos en la fe que oraron por mí. Y gracias a esto estoy yo acá tratando de transmitirle lo que me enseñaron. Y yo quiero hoy leerle a ustedes el Salmo 100, que dice: canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Con alegría adoren al Señor y con gritos de alegría vengan a su presencia. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Y yo quería transmitirle a ustedes que vengamos con acciones de gracia. Gracias porque Él en este tiempo nos provee, en este tiempo de pandemia, Él nos demuestra que Él es fiel, es un Dios bueno. Y quería comenzar con esta oración bendiciendo: Señor, danos de tu palabra, provéenos por medio de tu siervo, que nos dé palabras justas, Señor, en esta semana, donde hay padres que no están, padres que están ausentes, pero gracias, Señor, porque vos sos el papito que tenemos acá arriba, Señor, que sos el proveedor. Te damos la gloria a vos y por sobre todo, en el nombre de Jesús. Oh
Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestro corazón, que podamos quitar todo lo que no tenga que ver con tu palabra ahora y que recibamos con mansedumbre la palabra que tú implantas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. En el Día del Padre, o el día que pensamos en nuestros padres de una manera particular, queremos recordar a uno que Jesús comparó con los últimos tiempos. No porque estemos hablando de los últimos tiempos, pero sí estamos hablando del mandato a un hombre que se llamó Noé, que se registra en el libro del Génesis, en el capítulo 6. Y vamos a leer Génesis capítulo 6, el versículo 14. Dice: «Constrúyete un arca de manera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera». Después de dar algunas palabras más de descripción, dice: «Voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero estableceré contigo mi pacto y entrarán en el arca, tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimentos y almacénalo, para que a ti y a ellos les sirva de comida». Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Nosotros queríamos quedarnos con esta expresión: construye un arca. Y de alguna manera la expresión también puede ser: construye una familia, que es la función principal del líder, del jefe, del responsable de familia. Construye una familia. Es responsable la madre también. Esto de atender a los hijos. Construye un arca es como decir: construye una familia. Y hay tres características que compartimos en este momento de la palabra del Señor. En primer lugar, es construir una familia conforme, según el designio de Dios, conforme a Dios, de acuerdo a lo que Dios está diciendo en su palabra. Una de las cosas que nosotros leemos en estos versículos que nos alientan a formar una familia es esto de Noé, cuando dice que «pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor». Es hecho en Génesis 6, el versículo 8. Después de describir toda la situación de la sociedad en que se vivía, donde imperaba la actividad de Satanás, del diablo, de los demonios, donde se había manifestado en una inmoralidad creciente, en una violencia sin límites, todos ataques contra la familia, contra esta institución que Dios creó. En todos esos ataques, en un despliegue del mal manifestado ampliamente, pero en medio de esta condición hubo un hombre que halló gracia de Dios, que fue favorecido por Dios porque respondió a Dios y que estuvo de acuerdo a construir una familia como Dios manda, exactamente como solemos decir, como Dios manda. Y parte de la descripción en el versículo 9 de este Génesis capítulo 6 se dice que Noé era una persona que tenía tres características
era justo, era perfecto y había caminado con Dios. Siempre tratamos de hacer el énfasis que no importa lo que ocurra alrededor, nuestra vida puede constituirse en una vida que agrada a Dios, que sigue a Dios. En el caso de Noé se dice que él era justo, que él buscaba las normas de Dios para la vida, que él era perfecto, no que no tuviera defectos, pero que era una persona madura, y literalmente se refiere a Noé, que había participado de la vida de Dios, pero no participaba de la vida del mundo, como estaba descrito en el capítulo 6, los versículos 1 al 5. Y comparándolo también con Enoc, caminó Noé con Dios. Su vida la llevaba de acuerdo al Señor. Más adelante se nos dice también, y nosotros podemos ubicarlo para leerlo en dos ocasiones en estos versículos, en el capítulo 6, versículo 22, Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Y en el capítulo 7, versículo 5, nuevamente la misma frase. Dice, Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. O sea que la expresión de Dios para Noé de construye una familia, como era construir un arca, porque allí iba a descansar la familia, los planos que Dios le había dado a Noé, Noé hizo efectivamente conforme a lo que Dios le había mandado. Por eso es que más adelante se dice también, cuando él pasa este episodio del diluvio y salen del arca y están en tierra seca, se dice que Dios hizo un pacto con Noé, un acuerdo. Qué hermoso es si tu familia y la mía pueden hacer un pacto con Dios. En esto que a veces solemos acercarnos a Dios y buscar la bendición de Dios, pero que haya un pacto de común acuerdo. Yo necesito la gracia de Dios. No es por méritos míos personales, propios. Yo busco a Dios en su gracia y en su favor, el perdón de mis pecados, que Él supla todo lo que a mí me falta, que es mucho, pero a Él no le falta nada y Él es poderoso. Entonces, que ese poder de Dios haga un pacto conmigo, en ese pacto que yo pueda caminar de acuerdo a lo que Dios me mande, aunque sea algo tan loco de acuerdo al mundo como es el construir un arca en una región que no estaba muy acostumbrada a las lluvias y mucho menos a las inundaciones. Pero este era el mandato de parte de Dios. Construye un arca, aplica a nuestra vida y a nuestra familia. ¿Cómo estás construyendo? ¿Cuáles son las guías para edificar la familia? La segunda de las cosas es esto de construye una familia por causa de otros. Y hay dos alas que queremos ver en este segundo punto. Primero, el considerar a Dios, el edificar según Dios. Segundo, por causa de los otros que están afuera y los otros que están adentro del arca. Los que no forman parte de mi familia, la sociedad, y los que forman parte de la familia, los que están en el arca. En el caso de Noé era su esposa, sus hijos y sus nueras. 8 eran en total. Cuando estamos hablando acerca de la construcción de la familia, predicando o anunciando el mensaje a aquellos que no lo aceptan. La sociedad que vivía, dice el Señor Jesús, refiriéndose a Noé, que la venida de Él, la venida de Cristo, será como en los días de Noé. En ese día estarán casándose y dándose en casamiento, teniendo hijos, comiendo y bebiendo, lo cual describe una sociedad en un plano horizontal, pero sin buscar a Dios. Y por ahí la tentación nuestra es hacer como hacen todos y vivir como todos viven. Por 120 años Noé estuvo predicando. Ninguno de nosotros lo ha hecho por tanto tiempo. No hemos vivido tanto tiempo.
Pero Noé 120 años predicando acerca de este Dios y del anuncio de Dios y de las demandas de Dios, que ellos podían entender porque Noé también lo entendió. Y por esta fe, dice Hebreos 11:7, Noé condenó al mundo. Porque si Noé pudo entenderlo, otros también pueden entenderlo. La sociedad afuera puede entender. Los que veían a Noé construir un tremendo barco en el patio, en el campo, una nave inmensa, parecía una locura, parecía una locura. Y sin embargo, Pedro en sus epístolas habla de Noé como pregonero de Dios. Y a algunos se anima a interpretar que cuando Jesús habla cuando Pedro habla de que el Señor fue y predicó a los espíritus encadenados, estaba hablando de una predicación a través de Noé, a aquellos que estaban perdidos, aquellos espíritus que obraban en aquel mundo de la época de Noé, de Génesis capítulo 6, que describe el versículo 1 y 5, lleno de violencia, lleno de excesos y fuera de todo control. Y aquí tenemos a alguien que en relación con los de afuera está predicando. Segundo lugar, también en relación con los de afuera, Noé lo que está haciendo es impermeabilizar su familia. Cuando dice que él puso brea por dentro y por fuera del arca, quiere decir que él buscaba de alguna manera, por este mandato de Dios, que el agua que estaba afuera, cuando comenzara a llover, no ingresara dentro del arca. Y este es el paralelo, que lo que Dios nos manda también es que la maldad, el pecado, el desorden que está afuera en la sociedad no entre dentro de nuestra familia. Porque ahí sería el colapso para la familia, y ahí está la destrucción de la familia. Pero la construcción de una familia de acuerdo al modelo de Dios tenía que ver con revestir con brea de afuera y de adentro a los que iban a estar en su interior, protegerlos. Supongo uno de los momentos que me hubiera gustado presenciar fue cuando el relato de la palabra de Dios dice que después de 7 días que Noé, su familia y los animales estaban dentro del arca, comenzó a llover. Y si ustedes leen en la palabra, hay un versículo que yo hubiera querido estar mirando allí y diciendo, estamos ahí dentro, y dice, y comenzó a llover. Dice el capítulo 7 de Génesis, el versículo 17, y el diluvio fue 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron. Y esta es la parte, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. ¿Por qué alzaron el arca? ¿Y por qué se elevó sobre la tierra? Bueno, porque estaba blindado el arca, que nuestra familia esté blindada, que de alguna manera la influencia de afuera no pueda ingresar, y que cuando el mal abunde en nuestra sociedad, nuestra familia pueda ser levantada como el arca. Se está moviendo, habrá dicho Noé y sus hijos y sus nueras y su esposa. Se mueve, flota, resultó. Yo anhelo que nuestras familias puedan ser levantadas en medio de esta sociedad que proclama el aborto, el matrimonio homosexual, la bisexualidad, el divorcio como norma de vida práctica sin importar las consecuencias, el olvido de los hijos y el poco cálculo de qué es lo que va a pasar con los hijos, que nuestra familia pueda ser levantada en medio de esta sociedad, que pueda flotar, que pueda tener vida en medio de la muerte que circunda. Esa fue parte de la idea de poner brea en el barco.
Y esto fue lo que Dios estaba mandando. El pastor Salvador de Lutri cuenta de una ocasión en el Perú cuando estuvo con una familia y estaba charlando con el padre de familia y uno de los hijos vino a pedirle cierta cosa y el padre dijo, no, todavía no lo vamos a hacer nosotros. Y el niño le dice, pero la otra familia, los Rodríguez, ellos lo hacen ya, ¿por qué nosotros no? Y el padre le dijo, los Rodríguez son los Rodríguez, los González somos los González, y los González no lo hacemos todavía, porque somos González. Eso es un poco la brea, la separación de lo que pueden hacer otras familias a lo que puede hacer nuestra familia. Y ahí nos introducimos en la familia. ¿Cómo estaba compuesta la familia? Noé, la esposa, los 3 hijos y las 3 nueras. 8 en total. El relato dice que ellos entraron en el arca y por mucho tiempo tuvieron que soportar la vida en familia. Una preguntita para nuestra reflexión. ¿Cuánto tiempo estuvieron dentro del arca? ¿Cuánto tiempo duró esto del diluvio? Gira la ruedita. Nosotros sabemos porque hemos hablado de 40 días de lluvia y hablamos de la cuarentena. Yo le invito a que vuelva a leer el libro de Génesis y lea esta parte para que vea que no fueron solamente 40 días en que las aguas del abismo se abrieron y descendieron las aguas del cielo y se fundieron con las aguas por sobre la tierra, sino que en total el tiempo que Noé con su familia estuvo de cuarentena fue 1 año y 10 días. Ese es el relato de la palabra de Dios. 1 año y 10 días de la vida de Noé. Pasaron el día del padre, pasaron el día de la madre, pasaron el día del animal, habrán celebrado por todos los que estaban allí adentro. 1 año, 1 año. ¿Cómo convivimos 1 año con nuestra familia? Conozco algunos matrimonios que no solamente por la cuarentena o sin la cuarentena duraron solamente 6 meses, sin pensar en los hijos y otras cosas por allí. El hecho de la presencia de Dios y construir como Dios quiere les llevó a pensar qué es lo que estaban haciendo al casarse, al pensar en cómo iban a edificar, qué principios iban a regir su familia y a sobrellevar este tiempo. Hay un detalle interesante en este relato. Al principio del relato de la palabra de Dios dice que Dios le manda que entren en el arca, le dice a Noé, tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. Pero cuando salen del arca, el relato en el capítulo 8, versículo 15, dice, sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Intuimos que en este tiempo de vida familiar, la mujer, la madre, alcanzó un rol protagónico que desplazó, por decirlo de alguna manera, a los hijos en este orden. Ninguna familia se construye por un buen padre a pesar de la madre y los hijos. Una familia se construye con un padre y una madre. Esa es la base. En una unión que muchas veces hemos dicho en ceremonias de casamiento, una unión de un hombre y una mujer, que llamamos heterosexual. Nada que ver con hombre o mujer con mujer o lo que fuere. Un hombre y una mujer, un matrimonio heterosexual, un matrimonio que se une en una decisión personal permanente para toda la vida y en una relación que es monogámica, es el uno con el otro por siempre. Estos principios son los que llevan a flote nuestro matrimonio, nuestra familia y que construyen hijos firmes y seguros en relación con Dios
y en relación con el ámbito en que se están desarrollando. Dios proveyó e instruyó a Noé para que tuviera alimentos él y los animales. ¿Saben qué? Yo pensaba en cuál era la profesión de Noé, porque por ahí podría haber puesto después un astillero, construcción de naves, por ahí podría haberse dedicado a la veterinaria, pero algo que se destaca es que fue un maestro en cuanto a la fidelidad a Dios y un líder espiritual en medio de su familia. Y en tercer lugar, construye un arca, construye una familia en tu fe personal, para tu paz personal. Porque no habrá nada más satisfactorio para Noé que haber visto coronada su fe y su dependencia de Dios con una paz personal por haber hecho lo que debía. Quizás no ha tenido siempre el auto último modelo o el mejor departamento. En los padres hoy día que por ahí buscamos que se suplan todas las necesidades físicas antes de tener hijos. Para los hijos decimos. Y a veces olvidamos y menospreciamos. Dios nos ha dado una edad para tener hijos. Y la mejor edad es la mejor forma que uno se encuentre en su cuerpo, en su mente y en su espíritu. La juventud, los hijos habidos en la juventud. Y si no llegaran a tener todos los bienes materiales, pero que tengan un carácter que sea semejante al de Dios, que sean honrados, que sean honestos, que sean trabajadores, que sean fieles hijos de Dios, no hay mejor cosa para un padre. Decía el apóstol Juan en la tercera carta a Hijitos, no tengo mayor alegría que mis hijos anden en la verdad. Y este es el anhelo, y esto es lo que hace del loco de Noé un loco lindo. Contaban, decía el pastor Adrián Rogers, que un niño también viene y le pregunta a un vecino de Noé, asustado porque Noé estaba hablando acerca de un diluvio y estaba construyendo un gran barco. Y entonces el padre de este niño vecino de Noé le dice, oh, no le hagas caso a Noé. Hace 120 años que está diciendo lo mismo, que dice que va a venir un gran diluvio, que nos va a llevar puestos a todos. Pero, mirá, dice, 120 años hace que dice lo mismo. Vení, entrá a la casa que está por llover. Y la lluvia fue el diluvio, pero Noé es el que vio que en medio del diluvio su familia junto con el arca se elevaban en medio del mundo en que vivían. Bueno, este es el pacto que Dios quiere hacer con nosotros y que nosotros estamos dispuestos a hacer con Él. Entonces, por ahí las preguntas que nosotros podríamos hacernos en este momento, para que no quede simplemente como una meditación, sino, bueno, si nuestra familia está en el arca, si hemos edificado, si estamos edificando la familia en Dios. Si estamos dentro del arca, en algún momento podemos tropezar y caer adentro del arca. Pero esa es la salvación. Y si caemos, aún estamos dentro de la salvación de Dios y dentro de la familia. Y podemos levantarnos y seguir dentro de este pacto con Dios. ¿Está nuestra familia en el arca? ¿Está dentro del camino y de la obra de salvación de parte de Dios? ¿Estamos dando testimonio al mundo con nuestra forma de comportarnos y con nuestras palabras? ¿O por ahí aceptamos las modas, las ideologías que el mundo presenta, este colectivo LGTB? Me reía porque en realidad cuando Dios pone como símbolo de su amor por el hombre y del pacto con Noé y su familia y sus descendientes, pone el arco iris y dice, esto me será por señal. Esta es una señal que han tomado los hippies, entre otros, mucho del pensamiento renovador
de esta época, las personas que forman parte, amadas por Dios, de gays, lesbianas, travestis, bisexuales y todo lo demás, todo lo que entra dentro de este colectivo, han tomado también los colores del arco iris como símbolo. Y digo, bueno, ¿qué habrá pensado Noé? Habrá dicho, ese símbolo me fue dado por mí. Bueno, creo que aún podemos usarlo aclarándolo. Nosotros creemos en el arco iris, creemos que es una señal de Dios acerca de su bendición y del tiempo que está aceptando nuestro acercamiento a Él para que hallemos gracia y construyamos nuestra familia. Desde el lugar donde estuviéramos, como padres primeramente, como abuelos, en la parte que nos toca de abuelos. Cada padre educa a su hijo, cada uno de los padres son responsables por sus hijos, pero también es bueno la influencia de los abuelos, como Loida y Eunice, abuela y madre con Timoteo. Y si hay algo que tenemos que corregir, ¿qué cosa tenemos que corregir? Porque a pesar del desvío aún de los hijos, nosotros podemos mostrarles el amor y reconocer que Dios acepta a todas las personas. Dios rechaza el pecado. No es discriminación señalar a alguien el pecado diciendo eso no es lo que Dios quiere y lo que conduce a Dios. Y no es lo que conduce al bienestar. La salvación de la familia, si nos interesa la familia, porque a la sociedad no. La salvación de la familia está en hallar la gracia de Dios, edificarla en base a los principios de Dios, está en mantener una separación, no un mezclarnos con la sociedad en cuanto a los principios y las prácticas, en saber que somos diferentes, en mirar para dentro de la familia y edificar en los valores y principios de Dios y el sentir la tranquilidad, que aunque somos pecadores redimidos, que Dios nos ha levantado y eso dará paz a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición para nuestras familias, conforme a tu propósito y conforme al plan tuyo al crearnos en Cristo Jesús. Bendice cada familia de las que estamos escuchando este mensaje, de las que estamos viendo el mundo en que vivimos, que nos animemos a ser diferentes, porque las aguas podrán caer alrededor nuestro, pero tú levantarás nuestras vidas y nuestras familias, que construyamos como tú nos mandas. En el nombre de Jesús. Amén.